atópicas como el asma, la rinoconjuntivitis alérgica, las alergias alimentarias y la esofagitis eosinofílica. Estas pueden suceder simultáneas o en sucesión, que es lo que conocemos como marcha atópica. Entonces, la mayoría de las dermatitis atópicas van a ser dermatitis atópicas asociadas a IgE o alérgicas, antes más extrínsecas, y el resto, que es del 20 a 30%, no van a ser asociadas a IgE, van a ser llamadas no alérgicas, antes intrínsecas, y pues una teoría que es como la no asociada a IgE es una forma transicional temprana de la que es asociada a IgE, o a veces pues se solapan. Bueno, para hablar de la marcha atópica, que es lo que les estaba demostrando, es la secuencia que es dependiente de la edad del paciente. Vamos a ver diferentes características pues, de esas enfermedades atópicas. Entonces, la dermatitis atópica y la alergia alimentaria son las que se van a dar más temprano. Entonces, ahí vemos que son las que primero se elevan. Luego podemos ver que pues, cuando son los niños mayorcitos va a haber rinoconjuntivitis, y en los adolescentes va a predominar el asma y la rinitis alérgica. Listo. Hablando de la epidemiología, tiene una prevalencia del 10 al 30% en niños y del 2 al 10% en adultos. Esta se ha visto que ha estado en aumento. El sexo va igual en mujeres que en hombres. La región es más prevalente en zonas urbanas y en países pues, desarrollados. Esto conlleva pues, como a analizar que el factor del estilo de vida y el medio ambiente es muy importante. La edad, vamos a ver que es más frecuente en menores de 5 años, y en la imagen podemos ver que es una dermatitis atópica pues como extensa. Hola, bueno, que hay excoriaciones, costras y pues como liquenificación. Los factores de riesgo y las asociaciones. Entonces, en el 70% de los pacientes con dermatitis atópica va a haber un antecedente familiar de atopia. Entonces, debemos preguntarle a los padres por la rinitis o asma. Cuando hay un padre con dermatitis atópica o un antecedente de atopia, tiene 2 a 3 veces de riesgo de presentarla. Y si son ambos padres, el riesgo se aumenta a 3 a 5 veces. El 30 hasta el 80% de los pacientes van a tener una sensibilización alimentaria. Se ha visto una asociación con la predisposición genética a IgE y también pues la marcha atópica, que es lo que les había mencionado, pero hay una relación inversa de la dermatitis atópica y la exposición temprana a las guarderías, a los animales de granja y a los perros. La dermatitis atópica se puede clasificar según la edad de comienzo en dermatitis atópica de inicio temprano o del lactante o infantil, de inicio tardío o del adulto adolescente y de inicio senil. Entonces la más común es la del lactante o infantil, que se va a dar en los primeros 2 años. Lo más común es que las lesiones aparezcan en los primeros 6 meses, que se da en el 60% de los pacientes. La alteración principal la vamos a poder ver en las mejillas, en el cuero cabelludo y en la superficie extensora. Ahí como la imagen. Respeta el área del pañal y la zona central de la cara. El 60% va a tener una mejoría, pues como en la adolescencia a los 12 años, pero puede persistir hasta la edad adulta. La de inicio tardío o del adulto adolescente va a iniciar en la pubertad. Se ve que pues se va dando como en mayores de 12 años. Las principales afectadas van a ser mujeres. Las regiones donde están las lesiones son más los pliegues, y en esta dermatitis atópica del adulto o del adolescente vamos a ver un gran compromiso de los párpados y podemos ver pues como eczema en los párpados. Las lesiones van a ser más liquenificadas porque pues esta es más complicada, entonces se asocia más como al prurito y va a ir más rascado, y va a haber excoriaciones y pápulas. Y la de inicio senil es en mayores de 60 años. Esta se da porque hay gran cirrosis en la piel de estos pacientes y el prurito es pues como bastante importante. No necesariamente están los pliegues y la mayoría no va a tener lesiones liquenificadas. Va a implicar una alteración en la calidad de vida importante, con problemas para dormir, como estrés pues, por el prurito, y una alteración en las relaciones. Listo. Bueno, entonces la fisiopatología es multifactorial. Vamos a tener unos factores genéticos que van a ser los responsables del 90% de la dermatitis atópica en los pacientes, pues de la predisposición a la dermatitis atópica en los pacientes de inicio temprano.
El factor, pues de los factores más importantes es el antecedente familiar de dermatitis atópica. Y se ha visto que hay genes importantes que están implicados en la fisiopatología y que producen proteínas esenciales para la función adecuada de la barrera epidérmica y funciones inmunitarias. Entonces, además de los factores genéticos, tenemos disfunción de la barrera epidérmica, una disregulación inmunitaria y una alteración del microbioma. En la disfunción de la barrera epidérmica, entonces, como no se está protegiendo bien la piel, va a haber penetración de bastantes irritantes, alérgenos y otros microbios que van a desencadenar una respuesta inmune y van a producir citoquinas proinflamatorias. Va a haber, pues como por esta alteración también va a haber un aumento de la pérdida transepidérmica de agua. Se ha encontrado que hay una alteración genética de la filagrina, esta es muy importante y esta es una proteína agregante de filamentos de queratina. También hay alteración de los lípidos, como todo el funcionamiento de los lípidos y de la síntesis de los lípidos en el estrato córneo. Hay también altas concentraciones de proteasa serina y serina, perdón, y esto se va a dar debido a un desequilibrio enzimático y también porque hay proteasas exógenas de alérgenos y también del estafilococo aureus y de la malacesia. La desregulación inmunitaria. Vamos a encontrar un predominio de linfocitos TH2. Entonces van a producir más citoquinas, pues va a haber más citoquinas que, que producen estos linfocitos que son la interleuquina 4 y T. A medida que pase el tiempo va a haber una evolución pues a una fase crónica y vamos a encontrar tanto linfocitos TH1 como 2. La expresión del linfocito TH17 va a ser variable en la fase aguda y crónica. También vamos a encontrar como aumento en los eosinófilos y los mastocitos que van a aumentar la producción de IgE y es IgE específica a alérgenos. Por otra parte, los queratinocitos producen interleuquina 1, linfopoyetina estromaltímica, interleuquina 25 y 33. Todo esto va a desencadenar una respuesta inmune como más activada de lo normal y pues se va a retroalimentar. Por tercero, la alteración del microbioma, y es importante porque más del 90% de los pacientes con dermatitis atópica van a estar colonizados por Staphylococcus aureus. Esto se va a dar por alteración del pH ácido de la piel, por disminución de los péptidos antimicrobianos por toda esa cascada inflamatoria y alteración del medio de las citoquinas en la piel. También va a haber como superantígenos que, pues los superantígenos que van a estar producidos por todos esos microbios y alteración de la respuesta inmune van a llevar a la activación de los linfocitos TH2 y van a producir, pues van a aumentar la producción de la interleuquina 31, que es una interleuquina que está muy asociada al prurito. La S-toxina, que es parte del Staphylococcus aureus, va a llevar a la activación de los linfocitos TH2 y la degranulación de los mastocitos. Bueno, la clínica, como sabemos, va a haber un eczema que puede ser agudo, subagudo y crónico y va a tener diferentes características según el tiempo de evolución. Los síntomas, el prurito es lo más importante, no va a haber dermatitis atópica sin prurito. Secundario a esto vamos a encontrar escoriaciones, perdón, y cerosis. Las complicaciones, podemos encontrar pacientes con eritrodermia, que es el compromiso mayor del 90% de la superficie corporal. También va a haber hiperpigmentación después de, pues, como el manejo de las lesiones, cuando vayan desapareciendo, hiperpigmentación postinflamatoria, también impetiginización debido al rascado, pues, y como a la infección y el eczema herpético. Entonces, en la aguda vamos a encontrar pápulas y placas eritematosas, edematosas, vesículas, exudación y costras serosas. Esta aguda es más característica de la dermatitis atópica del lactante. Entonces, vamos a pensar como en aguda, húmeda y lactantes, porque va a haber como más exudación, vesículas y las costras serosas. En la subaguda, pues es como un intermedio, van a ser lesiones más eritematosas, más descamación y costra, van a ser más sequitas. Y en el crónico, vamos a encontrar ya las placas engrosadas, pues ya la liquenificación súper clara y con más descamación. Las lesiones pueden ser como un prurigo-like y va a ser más del adolescente y del adulto, como ya lo habíamos mencionado. Entonces aquí pues como imágenes de cada una. La primera de la aguda, es más de los lactantes, la segunda imagen es la subaguda y la tercera son las crónicas, que vemos como más liquenificación y más escoriaciones. Bueno, continuando con la clínica, es muy importante que tengamos en cuenta que en estos pacientes hay gran repercusión de la calidad de vida por el prurito
y hay mucha estigmatización por las lesiones que tienen estos pacientes. Va a haber una alteración en la dinámica familiar porque los papás van a estar muy preocupados por el niño y a su vez el niño empieza a aislarse. También, por otra parte, hay trastornos del sueño y hay muchísima tensión psicológica y aislamiento social. Por eso es muy importante el manejo como multidisciplinario y tener en cuenta que estos pacientes es ideal que vayan al psicólogo, al psiquiatra, bueno, sí. Aquí por mencionar como otras lesiones asociadas a la dermatitis atópica, está el eczema palpebral, que como vimos es común en adolescentes, está el eczema de los pezones, está la dermatosis plantar juvenil, las lesiones similares al plúrico y pues ahí las imágenes muestran las lesiones ubicadas en las regiones características. Bueno, los exacerbantes. Está el clima, las temperaturas extremas aumentan los síntomas de la dermatitis atópica y también los ambientes secos. Irritantes como la lana, el sudor, los detergentes, los solventes, las telas irritativas u oclusivas y también pues como el roce con todas estas telas. La infección por Staphylococcus, el molusco contagioso y la malacesia aumentan la dermatitis atópica, las alergias al polen, al polvo, al polen y a los contactantes. Otros también como el estrés emocional, los baños excesivos o con agua muy caliente y alimentos en el 10 al 30% de los pacientes. Entonces, bueno, esto iba después del diagnóstico, pero les voy a mencionar las clinimetrías, o sea, las escalas de severidad que uno debe pensar en hacer cuando pues, se enfrenta a un paciente con dermatitis atópica. Entonces, el EASI, que es el Eczema Area Scoring Index, que va a evaluar la extensión, eritema, edema, liquenificación y excoriación, que pues va a ser en las regiones de cabeza y cuello, miembros superiores, tronco y miembros inferiores, ahí me equivoqué. El POEM, que es como más orientado a la calidad de vida del paciente en la última semana, y el SCORA, que es el más usado e incluye trastornos del sueño y el prurito, que esto es muy relevante en estos pacientes. Hola, parece una persona. Está todo fuerte hoy. Mira, 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 mira. Alguien tiene el micrófono prendido. Pobre ñoqui. Y el del EQI, que pues ya lo conocemos, evalúa la calidad de vida pues, en los pacientes dermatológicos. Listo, entonces el diagnóstico, la clínica va a ser súper importante, es como lo más importante. Entonces el prurito, las lesiones cutáneas eczematosas, los patrones característicos de la edad, que sea de una evolución crónica o recurrente crónica, que inicie temprano y tenga el antecedente personal o familiar de atopia. La histopatología va a depender según la fase de evolución, entonces en el agudo, como les dije, vamos a ver como más humedad, entonces va a haber acumulación de líquido intraepidérmico, va a haber esponjiosis, va a haber edema dérmico, los linfocitos van a estar pues como por ahí perivasculares y también se van a extender hacia la epidermis. Vamos a encontrar también eosinófilos. Y en la crónica ya vamos a ver un engrosamiento epidérmico, también mastocitos y fibrosis dérmica. Todas estas características son inespecíficas de la enfermedad y puede tener, pues estos cambios se ven también en la dermatitis de contacto alérgica. La biopsia la usamos más como para descartar diagnósticos diferenciales porque no está indicado hacer, por ejemplo, ni medición de IgE ni biopsia como de rutina para hacer el diagnóstico. Listo. Esos criterios son los criterios de Hanikin y Rafka que se usan para el diagnóstico. Entonces debe ser 3 o más criterios mayores o 3 o más criterios menores. Entonces, los criterios mayores son el prurito, lesiones con morfología y distribución típicas, la dermatitis que sea crónica o recidivante, la historia personal o familiar de atopia. Entonces, luego mencionan muchos criterios menores, voy a mencionar algunos como la cirrosis, que va a ser súper característica, el eczema del pezón, los pliegues cervicales anteriores, la pitiriasis alba, el pliegue infraorbitario de Denny Morgan, que lo vemos mucho en los atópicos, el prurito con el sudor y la hiperlinearidad palmar y plantar. Listo. Ya para hablar del tratamiento es súper importante, la educación es lo más importante en los pacientes, pues es de las cosas más importantes en los pacientes con dermatitis atópica porque suelen ser muy inconscientes como de la enfermedad, entonces por eso hay recaídas, entonces debemos asegurarnos que entiendan que la enfermedad requiere de control y no tiene cura, tienen que
enfocarse pues como en identificar y eliminar los desencadenantes y hacer bastante énfasis en la adherencia, porque pues es usar cremas todos los días de la vida varias veces y a veces a los pacientes les da pereza. Entonces la hidratación es el pilar del tratamiento, debe pues como debe ser después del baño. Es importante para mantener la hidratación y pues también a lo largo del día y en la noche. Los baños deben ser cortos, 5 a 10 minutos, agua tibia, usar Sindet, que son jabones ácidos, sin detergentes, en cara, pliegue, genitales y axilas. Vamos a usar también antiinflamatorios para disminuir la inflamación subclínica y las reagudizaciones sintomáticas. En la dermatitis leve a moderada debemos estar pues súper pendientes como médicos generales que vamos a hacer primero, que la podemos tratar y empezar pues como con la primera línea terapéutica y ya luego ver si no mejora, remitirlo al dermatólogo. Entonces, no hay respuesta, si no hay respuesta al tratamiento inicial, si la enfermedad es severa o hay sospecha de otro diagnóstico, debemos remitir al dermatólogo. Entonces, el régimen terapéutico debe incluir el tratamiento del eczema activo, entonces, como en el momento agudo, también el mantenimiento de alto nivel en puntos calientes habituales y el mantenimiento de bajo nivel en todos los pacientes. Entonces, pues eso ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos como pilares del tratamiento los emolientes tópicos, que va a ser el manejo principal. Deben usarlo después del baño y en la noche, va a disminuir todos los síntomas como pues el prurito. Y se puede usar como estos vendajes oclusivos, que es la crema, y luego un oclusivo como la vaselina, y pues un buen hidratante es Lubriderm. Los esteroides tópicos. Entonces, ya si no mejora solo con emolientes, agregar esteroides tópicos que son antiinflamatorios, antiproliferativos e inmunosupresores. Vamos a usar de baja potencia, en cara, cuello y pliegues porque hay mayor absorción y pues la piel es más delgada. En crisis podemos usarlos cada 12 horas. El tacrolimus también se puede usar en áreas delicadas y para el mantenimiento como un ahorrador de corticosteroides. En la fase aguda va a ser poco tolerado porque este tiende a aumentar el prurito y el ardor, entonces usarlo más como después de la fase aguda. Las dosis pueden ser de 2 a 3 veces por semana. Y ya el tratamiento sistémico, que de esto están encargados los dermatólogos, es el inicio de fototerapia o de ciclosporina, que es una de las primeras líneas, o otras líneas como la azatioprina, el metotrexate, el micofenolato o biológicos como el dupilumab. La terapia adyuvante incluye los antimicrobianos, como cuando el paciente tiene pues como una sobreinfección. Si tiene signos de sobreinfección, lo usamos. Y podemos usar cefalexina 250 miligramos cada 6 horas por una semana. Otro que pues no siempre se hace es la descolonización de Staphylococcus aureus y se puede usar mupirocina periorificial 2 veces al día por 5 días cada mes por 3 meses o baños con hipoclorito 2 veces a la semana. El tercero van a ser los antihistamínicos que se pueden usar sedantes, útiles en el caso de la fase más aguda, asociadas pues como a problemas para dormir, pero en general estos no tienen como una función importante en la fisiopatología, entonces no es lo que más se usa. Y en las especialidades que debemos tener en cuenta que es importante que estos pacientes vean la psicología, psiquiatría y nutrición por el gran impacto en la calidad de vida. Listo, ya yo les voy a hablar entonces de la dermatitis de contacto. Entonces, la dermatitis de contacto, como lo dice su nombre, pues es una inflamación de la piel que está causada por el contacto con elementos externos. Esta puede ser irritativa, alérgica o puede ser mixta y tener un componente de ambas y pues va a ser un motivo de consulta frecuente tanto pues, en la medicina general como en la dermatología. Pásala por fin. Listo, respecto a la fisiopatología, pues va a actuar diferente si es irritativa o si es alérgica. La dermatitis de contacto irritativa se va a dar por un daño directo al estrato córneo, pues puede estar causada tanto por agentes químicos como físicos. Va a haber un efecto irritativo inmediato, más rápido de lo que la piel se pueda reparar, generando inflamación. Este no requiere sensibilización previa porque no es una alergia y puede generar hardening, que es como un engrosamiento de la piel que se da por una cronicidad de la dermatitis de contacto.
Y bueno, está ya respecto a la dermatitis de contacto alérgica, esta requiere una sensibilización previa. Pues como es una alergia, va a haber hipersensibilidad a agentes químicos, se va a dar por una reacción tipo 4, o sea, celular o tardía, en la que pues los productos químicos pues van a actuar como alérgenos. Entonces, las células dendríticas van a tener un papel importante, pues van a ser como las que presentan el antígeno y van a generar toda esta cascada inflamatoria. Y pues para ayudar como con el diagnóstico y identificar cuáles van a ser los alérgenos, se pueden realizar pruebas de parche. Pásala. Listo. Bueno, respecto a la dermatitis de contacto irritativa, es más común que la alérgica y es una de las principales causas de eczema de manos. Esta suele como limitarse a la zona en la que se hizo contacto con el irritante y no extenderse. Está causada por agentes tanto físicos o químicos que irritan la piel y las reacciones pueden ser muy diferentes, pues como dependiendo de la sensibilidad que tenga la persona a este irritante. Se pueden generar reacciones muy graves y pues el tiempo de exposición, generalmente como que el tiempo entre la exposición y las manifestaciones es corto. Las manos suelen ser el área como más comprometida, más afectada. Es muy común que esta se genere por exposición laboral. Entre los factores de riesgo, entonces está la laboral, ser mujer y la dermatitis atópica, porque pues como ya lo dijo Vero, en la dermatitis atópica hay como una disrupción de la barrera cutánea. Entre otros factores predisponentes pueden estar las bajas temperaturas y la baja humedad, pues obviamente requiere el contacto con un irritante. Y entre las ocupaciones con más riesgo van a estar trabajadoras domésticas, peinadoras, personal de servicios médicos, veterinarios, agricultores, personas que trabajen con pintura, ingenieros mecánicos, personas que trabajen como con la industria automotriz y también las construcciones porque el cemento es un irritante. Listo, respecto entonces como cuáles pueden ser los irritantes, estos tienen que estar como en cantidades suficientes y en concentraciones adecuadas para que puedan como tal como generar ese daño en el estrato córneo. Entonces entre los agentes vamos a encontrar abrasivos, detergentes, desinfectantes, antisépticos, entonces es como importante preguntar por el lavado de las manos de las personas y por el contacto con estos. Los shampoos pueden tener detergentes, entonces pueden ser irritantes, algunos aerosoles, algunos agentes físicos como la madera, metales, plantas, la fibra de vidrio, el papel. Estos son más irritantes que alérgenos, pero vamos a ver que hay unos elementos como que pueden compartirse tanto en dermatitis de contacto irritativa como alérgica. Algunos cosméticos también pueden tener irritantes y pues es importante como siempre preguntar si las personas como que recurren, ay, pásalo, no sé que te das que. Esto es lo que les está. No, Alejo, dale antes, 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 antes. Te voy a decir a cuál. Ahí, ahí. Ah, no, más arriba, arriba, esa. Y ya pues entonces lo que les estaba diciendo, la medicina alternativa. Y así pásalo. Listo. Entonces ya respecto a la dermatitis de contacto alérgica, también va a ser un motivo de consulta común. Esta va a tener una reacción más tardía, es decir, los síntomas no van a ser inmediatos como con la dermatitis de contacto alérgica, irritativa, perdón. Recuerdo pues que se necesita como una sensibilización previa, entonces el paciente pues ya tuvo como algún contacto con el producto del que sospechamos. Eh, dependiendo de la, dependiendo del alérgeno, de la sensibilización de la persona y como de la respuesta que tenga la persona, pues va a ser como diferente el tiempo entre el contacto con el producto y los síntomas que presenta el paciente, incluso como que pues esta reacción se puede llegar a extender mucho y tener las manifestaciones incluso como en semanas después del contacto con el alérgeno. Esta no es limitada, sino que incluso como que se puede diseminar por la piel y los bordes no van a ser bien definidos. Pásala ya.
Listo, entonces entre los alérgenos, pues como ya les dije, hay como algunos elementos que se pueden compartir entre ambas dermatitis. Entre los alérgenos más comunes, estos son como los reportados en Estados Unidos, van a estar los metales, que van a ser principalmente el níquel, el paladio y el cobalto. Los cosméticos van a tener, pues muchos cosméticos tienen alérgenos, entre estos van a estar las fragancias y los conservantes. Las toallitas húmedas pueden tener alérgenos. Entonces también es como importante preguntar a los pacientes con qué se desmaquillan la cara. Respecto también pues a los cosméticos a los cosméticos y por ejemplo las cremas que pueden tener parabenos, que son que son conservantes, hay unos muy importantes y que son como característicos de generar reacciones alérgicas, que van a ser los biocidas. También entonces pueden ser alérgenos los adhesivos, como algunos elementos de la metalurgia, las pinturas, la tinta de impresora, con lo que tiñen la ropa, algunos antibióticos y anestésicos como la neomicina y la tetracaína, conservantes, productos naturales como el propóleo. Entonces es importante preguntar a los pacientes si utilizan como algún chapstick que sea como proveniente de, pues como hecho con algo de abejas. También pueden haber shampoos que tengan propóleo. eh, las plantas, entre ellas la hiedra venenosa, tintes y colorantes, y algo súper importante y que muchas veces se nos pasa por preguntar, son las fragancias. Entonces, por ejemplo, perfumes, lociones, si las cremas que el paciente utiliza tienen alguna fragancia o tienen incluso algún color, perdón. Pásala. Listo, entonces estas imágenes van a ser de una dermatitis de contacto irritativa. Entonces mire que generalmente pues se dan como en las manos. La primera imagen va a ser una dermatitis de contacto irritativa por detergentes. La de abajo es una dermatitis de contacto irritativa por cemento, y la de la derecha es ya más crónica, es un cuadro crónico de dermatitis de contacto irritativa en una empleada pues como de servicios domésticos. Ya les voy a decir como las características principales de la clínica. Y estas imágenes son de dermatitis de contacto alérgica. La primera se dio por un lápiz labial. Entonces, como les dije, miren que no se limita solamente a la zona de los labios, sino que se puede como salir un poco como de esta zona que tuvo el contacto con el alérgeno. Y la otra imagen es una dermatitis de contacto alérgica por fragancias. Pásala. Listo, entonces acá están pues como las manifestaciones clínicas principales. Entonces, respecto a la dermatitis de contacto irritativa, los principales síntomas van a ser sensación urente. Este se da casi inmediato después del contacto con el irritante. Sin embargo, hay como algunos irritantes que van a dar como digamos una reacción más tardía. Sin embargo, esta no va a ser mayor a 5 o 10 minutos. También pues también hay prurito, que es como una manifestación importante de la dermatitis. Entonces, para que ya como tal yo evidencie cambios cutáneos, van a progresar, pues van a pasar como unas horas, pero máximo 24 horas. Se puede manifestar entonces como edema, eritema, pueden haber vesículas, incluso pueden haber como lesiones similares a quemaduras. Y pues también se han reportado casos como los que hayan como unas lesiones similares a necrosis. Entonces es importante ver dónde son las lesiones. Entonces si las lesiones se limitan como solamente a la zona de contacto con el irritante, o o si se salen como de esta zona de contacto, porque entonces eso ya nos haría sospechar de una dermatitis de contacto alérgica. Es importante buscar fisuras y lignificación en estos pacientes porque es como un indicador de cronicidad. Respecto a las manifestaciones, pues ya entonces de la dermatitis de contacto alérgica, entre los principales síntomas están el prurito intenso y el dolor, y estos aparecen generalmente a las 48 horas después del contacto con el alérgeno. Entonces en la piel podemos evidenciar también edema, eritema, vesículas, como escamas, o pues como es de hiperkeratosis, o sea que va a ser algo como similar también a la dermatitis de contacto irritativa. Respecto a la localización, como ya les dije, estos se pueden salir de la zona de contacto con el alergeno. Y respecto a la cronicidad, pues también como buscar si hay liqueficación o excoriaciones en los pacientes. Esta es la imagen de la izquierda, es una dermatitis de contacto irritativa que apareció como
casi que inmediatamente posterior a que una paciente se aplicó una crema. Entonces miramos que ahí tienen como unas vesículas o como unas flictenas. Y la otra es, la de la derecha, es de una imagen de una dermatitis de contacto alérgica al calzado. Bueno, entonces en los pacientes es como importante preguntar por antecedentes que me pueden ayudar al diagnóstico. Uno de los antecedentes importantes es la atopia, o sea, la dermatitis atópica, porque como ya les dije, hay una disrupción de la barrera cutánea, entonces esto puede ser como un factor de riesgo tanto para dermatitis de contacto irritativa como alérgica. Preguntar por el uso de tintes, cosméticos, esmaltes. Es importante también preguntar como por todos los medicamentos tópicos, pero también orales que utiliza el paciente. Muchas veces los pacientes pueden generar como una dermatitis de contacto alérgica a, digamos, una crema, digamos una betametasona, porque se han reportado las dermatitis de contacto a los esteroides. Entonces, una betametasona de una marca, pero no de otra. Entonces, por ejemplo, en estos casos va a ser como importante mirar los excipientes y el vehículo en el que vienen, en el que vendrían pues los medicamentos. Preguntar siempre también por productos naturistas y muy importante preguntar por la ocupación del paciente y hobbies y también preguntarle entonces como si entonces si el paciente está en vacaciones tiene como una mejoría en esta sintomatología o si cuando practica los hobbies le aumenta la sintomatología y preguntar como si tienen algún mecanismo de barrera como lo son los guantes y si usa guantes, qué tipo de guantes usa, porque pues recordemos que el látex también puede ser un alergeno. Bueno, respecto al diagnóstico, pues el diagnóstico es clínico. Es importante preguntar como cuánto tiempo pasa entonces entre el contacto con el producto y pues la aparición de síntomas y pues que se vean lesiones en la piel. Preguntar si es la primera vez que hay como contacto con el producto del que se sospecha que el paciente tenga la dermatitis. Pues igual como ser conscientes de que muchas veces va a ser muy difícil diferenciar entre si es una dermatitis de contacto pues diagnóstico, el diagnóstico va a ser clínico, entonces es importante preguntar como el tiempo que pasó entre la exposición al producto y la aparición de los síntomas y de las lesiones en piel. Es preguntar si es la primera vez como de contacto con el alérgeno que sospechamos. Eh, es como importante tener en cuenta que el diagnóstico, pues que hay veces como diferenciar entre dermatitis de contacto alérgica e irritativa va a ser difícil. Pero es importante pues como en sí como pensar bien cuál puede ser el producto que la esté causando. Cuando sospechamos una dermatitis de contacto alérgica se pueden mandar pruebas de parche, también pues cuando es mixta como por ese componente alérgico. La dermatitis de contacto irritativa no va a tener pruebas de parche positiva. Pues la biopsia de piel no está indicada como de rutina, pero pues cuando haya dudas en el diagnóstico es algo que se puede realizar. Y pues tener en cuenta como los diagnósticos diferenciales como la dermatitis atópica, la dermatitis seborrea, la psoriasis, enfermedades del tejido conectivo. Respecto al tratamiento, pues lo más importante es identificar y evitar el causante, pues si es necesario se le puede decir al paciente como que haga una lista de cuáles son los causantes o los que sospecha como los causantes. La educación del paciente, pues como como realizar un adecuado manejo de la barrera cutánea, como lo sería pues con los hidratantes, importante pues recordar que los hidratantes no deben tener ni color ni olor porque estos pueden ser alérgenos potenciales, mejorar la exposición laboral y si mejorar la exposición laboral no es posible, pues entonces que el paciente utilice como barreras como lo serían los guantes, como ya les dije, como el látex es un irritante, pues sería como lo ideal recomendar guantes de algodón, de nitrilo o de vinilo. Y pues que si el paciente tiene como alguna duda respecto a algún componente, puede como probarlo en alguna zona de la piel por 2 semanas. Pues la zona que se recomienda es el antebrazo. Pásalo. Bueno, evitar las terapias alternativas es súper importante porque hay como personas que recomiendan que el baño con unas matas y pues es como importante
por dar el potencial alergénico pues, de estos productos. El uso de emolientes, y ya pues como farmacológico importante, los esteroides tópicos que pues como en una fase aguda de la enfermedad se pueden dar cada 12 horas, como lo dijo ahorita Vero. Pero es importante como decirles a los pacientes que lo fundamental primero es suspender el causante y que los esteroides tópicos pues no son como un medicamento del cual se pueda usar como por su potencial que pueden generar atrofia de la piel. Entonces también está el tacrolimus, que es un ahorrador de esteroides, se puede utilizar pues se puede utilizar en cualquier zona del cuerpo, pero pues como recordarlo como que existe para cuando haya dermatitis de contacto en cara y párpados, para no tener que utilizar esteroides en estas zonas. Igual es como eh, pues importante recordar que el tacrolimus no siempre es bien tolerado, entonces como que se tiene que introducir paulatinamente en los pacientes. La fototerapia pues ha demostrado utilidad, sin embargo pues no es la primera línea de tratamiento. Mejorar enfermedades de base como la dermatitis atópica y ya pues como tratamiento sistémico se pueden utilizar esteroides como ciclos de corta duración de esteroides, metrotexate, ciclosporina, acetoprina y se ha reportado el uso de alitretinoína en dermatitis de contacto irritativa, pues con mejoría. Pero sin embargo, esto ya sería pues como algo que hacen los dermatólogos. Y listo. André y Vero lo hicieron súper bien. Qué presentación más completa. Pille, yo no sé si empiezas tú, ¿qué quieres decir? Si quieres, empiezas tú esta vez, que yo la vez pasada empecé. Bueno, entonces empecemos por lo de, no, pero de verdad que lo hicieron excelente, o sea, todo lo hicieron súper completo, creo que la parte de fisiopatología, pues a todos nos quedó muy clara. De la dermatitis atópica, yo siento que hacer el diagnóstico no es tanto un reto, porque uno siempre en esos pacientes se tiene que fijar en otras cosas. O sea, cuando uno vea que es un paciente que tiene como unas placas que le rascan mucho y uno dice, será una dermatitis de contacto, será una psoriasis. Yo les digo, siempre mírenle la cara. Los pacientes con dermatitis atópica son de escleras blancas, son pálidos, todos tienen algo de keilitis, entonces son con esos labios súper secos. El doble pliegue de Denny Morgan uno lo ve muchísimo, entonces como que siempre traten de buscar otras pistas y preguntar por esos antecedentes de rinitis y de otras cosas de atopia. Entonces el diagnóstico no me parece que es tanto como un reto. El dupilumab es un medicamento excelente, o sea, de verdad que les va súper bien. Y otro nuevo que es el baricitinib, que yo sé que pues, todavía no lo deben saber, pero para que lo vayan conociendo. Y yo les quería dar como un tip, tanto para dermatitis atópica, dermatitis de contacto, que yo siento que muchos pacientes no mejoran esto, es porque uno les manda un esteroide y le dice, échatelo cada 12 horas por 15 días y ya. Y no, siempre hacen un desde. O sea, lo mandan cada 12 horas por 15 días. Después una semanita solo por las noches. Después otra semana, 3 noches a la semana. Y de mantenimiento lo dejan 2 o una noche a la semana. Y eso hace que los pacientes mejoren mucho porque solamente se lo echan en la tapa aguda y claro, recaen ahí mismo. ¿Qué esteroide me parece a mí que es muy bueno? El dermacortine. El dermacortine es una opción a la betametasona porque también es de moderada potencia, pero siento que tiene un vehículo que es mejor. El dermacortine en emulsión, en emulsión, siento que a los pacientes les va muy bien con esa porque la betametasona es muy pastosa. Otra cosa, en cuanto a los emolientes, como de la vida real, yo sé que uno conoce el Lubriderm y ya. Lubriderm es bueno, pero la verdad es que no tiene casi lípidos que reemplacen a la filagrina y a las otras cosas que les falta a los pacientes con dermatitis atópica. Yo siento, de verdad que yo hago este experimento, a muchos pacientes les pregunto, ¿cuál crema de todas las hidratantes es la que más te ha gustado? Y me han respondido dos, la Exomega y la Ureadin Manos, en caso de dermatitis de contacto de las manos. De verdad que es algo repetido, les gusta mucho.
Y una que es un poquito más barata, que es otra opción para los pacientes que no pueden pagar estas dos cremas, es el Emulcrem. Siento que les funciona mucho y de verdad que estas dos enfermedades son pues, de mucha constancia, uno no se puede frustrar. En cuanto a la dermatitis de contacto, también les iba a decir que André lo mencionó, en las uñas está muchas veces la causa. Las pacientes no entienden, pero ¿por qué si tengo dermatitis de contacto en los ojos, la causa va a ser las uñas? Porque se lo riegan, se rascan los ojos con las uñas y los esmaltes muchas veces son los causantes de dermatitis de contacto. Y las tinturas para el pelo también. Entonces, sí, ya les voy a decir cómo se manda el cromos. Entonces, siempre cuando vean dermatitis de contacto en el área del cuello y es una mujer que se tiñe el pelo, sospechen que pueda ser la tintura. Bueno, en cuanto al Cromus, el Cromus primero es un medicamento que se usa de mantenimiento y no se debe usar en el momento agudo porque arde horrible. O sea, nunca le manden un Cromus a una dermatitis que está con vesículas, con costras, que está húmeda. No, el Cromus se usa una vez se resuelve el momento agudo con los esteroides tópicos. Se usa todas las noches. También se puede cada 12 horas, pero como es tan caro, yo prefiero que lo ahorren y lo usen cada 12 horas. Como puede picar a veces, uno les puede recomendar que lo metan en la nevera y así se disminuye como ese efecto adverso. Y simplemente lo usan, por ejemplo, no sé, tenemos una dermatitis atópica en crisis, le ponemos su esteroide tópico durante 15 días cada 12 horas y ya cuando empezamos en ese desmonte de usarlo solamente 3 noches a la semana, las noches que no usa el esteroide, usan el Cromus. Listo, como intercalarlo siempre con el esteroide tópico. Otra cosa que sirve mucho y que es un poquito rudimentaria, pero yo siento que es muy efectiva, es que cuando los pacientes con dermatitis atópica están en crisis, primero no le tengan miedo a poner esteroide sistémico ni ciclosporina, porque responden muy rápido. Y lo segundo es hacer como una terapia que ustedes la mencionaron, que es como de momificar, y es echarle esteroide tópico y vaselina o algún emoliente a todo el cuerpo y vendar eso. O sea, eso es muy fácil en los niños, vendarlos con gasas o, por ejemplo, ponerles una pijamita como esas que son pegaditas y que duerman con eso. Eso se hace por una semana y de verdad que funciona muy bien, porque una dermatitis atópica en crisis es peligrosa. Cuando llegan en eritrodermia es horrible y es desesperante. Entonces, esas son medidas que junto con el tratamiento sistémico sirven mucho. ¿Qué más? No, bueno, en la dermatitis de contacto van a ver que eso es una de las cosas más comunes en la consulta y uno se desespera y uno no sabe qué hacer, pero es porque los pacientes no son disciplinados con el uso del emoliente y con el esteroide en desmonte. Y no se les olvide que está la fototerapia de manos. Ellos pueden ir a Sabaneta, que pongan las manos en fototerapia y les va muy bien. Y en casos muy refractarios, el metotrexato es una buena opción. Creo que eso serían como lo que tengo que decir. No sé si tienen preguntas, PJ. Cristi, Sí. yo tengo una pregunta. Es que yo dije Lubriderm porque acabo de rotar en Clipso y literal le mandaban Lubriderm a todos los Mm, pacientes con dermatitis atópica. Pero no sé si es porque sea la más barata, pero... sí. Ah, bueno. Es porque es la más barata, porque yo, de verdad, yo me fijo mucho si las cremas más caras sí tienen una diferencia con las comerciales. Y cuando tú ves las cremas como el CeraCalm, unas que son un poquito más, pues sí, más caras y de marcas pues más dermatológicas, sí tienen como derivados de los lípidos, o sea, tienen ceramidas, mientras que el Lubriderm muchas veces no. Entonces creo que sí hay una diferencia muy grande. Para una piel normal, se hidraten con Lubriderm, pero para una piel que tiene la barrera tan alterada, sí es mejor mandar, como te digo, otras marcas. La de Exomega, de las que tienen urea, por ejemplo, de Isdin también son muy buenas, o sea, sí hace la diferencia. Listo. No, yo creo que, pues, con lo que dijo Cristi, hizo como una abordaje, creo que de todo. Eh, lo mismo, uno puede tener piojos y pulgas, entonces siempre piensen en los pues, en los pacientes con dermatitis atópica que no mejoran, búsquenle un contactante.
¿Por qué? Porque así como el niño con osteogénesis imperfecta siempre es el más inquieto, el niño con el paciente con dermatitis atópica siempre es el que trabaja como albañil o tiene alguna exposición por allá rara y difícil, entonces siempre indaguen por ese tipo de exposiciones. Por ejemplo, el mes pasado llegó al general un paciente con dermatitis atópica eritrodérmico y como indagando qué había cambiado, había empezado a trabajar en un taller de motos. Entonces, muy probablemente tenía además un contactante asociado a algo aerosolizado que estaba explicando como la sintomatología o la refractaria del tratamiento. Entonces, siempre como para tener eso en cuenta, eh, aborden la dermatitis atópica muy como una patología de familia. O sea, uno ve a los papás y los papás no han dormido o tienen una cantidad de problemas asociados a la dermatitis atópica. Entonces, pues digamos que obviamente Sura tiene esta gran ventaja pues de contar con Clipso y en Clipso hay múltiples recursos, pero si por algún motivo su paciente pues, no tiene ese recurso directamente, no sé, si están en el ruralito, trabajan en un hospital pequeño o, no sé, pues propiamente dentro de una misma EPS, intentar hacer grupos de trabajo con este tipo de pacientes porque si solamente nos quedamos nosotros como dermatólogos tratándolos, es muy difícil. Y creo que esta sí es de las patologías que más que cualquier otra, el que más sabe de la enfermedad termina siendo el paciente, porque identifica, es que sí, pues lo que dice Cristi es totalmente cierto, pues que tienen como sus cremas favoritas y se empieza a volver así, o sea, ellos son los que más saben de cremas y los que más saben de qué les cae bien, qué no. Entonces sí. Eh, es súper válido lo que decías, pero total, o sea, la Luriden es la que uno más ve utilizada, pero en parte es porque es como tienen la gran ventaja pues de que es barata y que también es como en términos de cosmética es muy bien tolerada, porque no es como tan gruesa, pero eso, el Emulcreme es una opción pues que sí es muy densa, pues de esas cremas que uno dice solamente se lo aguanta un atópico, pero igual es una opción. O una pues que está como entrando, que es una opción, que es una alternativa barata, pues como así como desbares, porque lo mismo, yo me acuerdo una vez hace que sí, yo estaba como en noveno y me acuerdo que en un seminario yo preguntaba, bueno, pero como que, bueno, ¿qué antisolar voy a mandar yo si estoy en el ruralito en 2 meses y todos son caros? Entonces uno como, bueno, sí, el Delia, lo mismo. ¿Qué crema hidratante pueden mandar si están en el ruralito y no saben bien qué mandar? Luriden, bueno, es una opción. El Exomega, que lo van a encontrar en cualquier lado. Almipro es otra opción que se está volviendo cada vez más presente y es muy barata, pues es una crema Esa es hidratante súper fina. buena, sí. Y también eh, el Lactovit, que el Lactovit también lo encuentran pues en supermercados o en mercado cualquiera, pues es una alternativa. Y nunca sobra el engallar las cremas con vaselina. O sea, literal, mm, desde la persona más fifí hasta la persona más de cualquiera, siempre como, no, coge un poquito de esa crema y la mezcla con un poquito de vaselina y las juntas y las echas y vea, van a quedar en serio como si fueran los más tesos y en serio les están ahorrando al paciente una cantidad de costos y aparte están asegurándose que hagan como más esa oclusión. Nada, de resto creo que todo súper bien abordado. Yo ahí tengo como una pregunta y es como, pues, aprovechándolo del ruralito, que, que brider, porque pues hay de demasiados colores y uno ve que en unas partes dicen que la tapa dorada, otras que la tapa azul. Pues bueno, desde mi perspectiva, a mí también me gusta echarme de todo, pues como para ir viendo. A mí me parece que si, a ver, yo diría, esto es medicina basada en la experiencia personal de una sola persona que no tiene dermatitis atópica. Si yo fuera
atópico y demasiado intolerante, o sea, de cualquier tipo de crema me genera brote por la capa azul, que es la piel sensible. Pero si soy como aguantadorcito, la que para mí tiene más función reparadora, más, pues como que, y da más como esa sensación de hidratación y cubre más tiempo, la tapa dorada. O sea, para mí, entre esas dos. Que la rosadita, que porque tiene SPF, no. Que azul es súper buena para tener en el carro una persona que no tenga ninguna dermatitis atópica, como para tenerlo ahí. Pero sí, si se van a ir por alguna de las dos, si es más atópico, de pronto el agua marina. Si es más una dermatitis de contacto, que necesita algo más de barrera, algo más así denso, la dorada. Totalmente de acuerdo. No Y se me la dicen última, eso. perdón, la última pregunta es lo de la descolonización de la piel. Pues yo eso lo leí mucho, pero en realidad nunca he visto que lo hagan. No sé si eso sí se hace, cuándo se hace. Sí, en realidad, por ejemplo, en los niños se hace mucho, porque uno sí ve que todas esas placas, todas esas lesiones de dermatitis están infetiginizadas, los niños sí están colonizados, además, por lo que tú mencionabas, el mecanismo fisiopatológico, a ellos les faltan muchas de las sustancias para defenderse, entonces uno sí lo hace. Bueno, primero, saber que uno solamente usa antibiótico sistémico cuando hay una franca infección. O sea, ¿si me entiendes? Cuando tiene un impético, o sea, cuando hay demasiado pus, cuando está caliente, o sea, cuando tienen los signos que tú en cualquier persona dirías está infectado, no cualquier cosa melicérica. Y la descolonización se hace de dos maneras. Con la mupirocina, que ya solamente se hace en las fosas nasales, no en los otros orificios, solamente en las fosas nasales, por las noches de una semana al mes por 6 meses. Y también la descolonización con el hipoclorito de sodio se hace. La medida es para una bañera, porque eso es lo más, la verdad, eso es lo más práctico, meter al paciente en una bañera y en una copita de aguardiente, eso se llena de hipoclorito de sodio, se disuelve en el agua y ya, el paciente se hace eso por ahí una vez a la semana. Se lo hará, ¿qué? 3 o 4 veces. Y sí veo que lo hacen y mejoran mucho. Listo, mil gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Listo, por ahí vi que Caro mandó la asistencia. Entonces, Sí, cortárselo. imagínate, Sí, qué lindo. parezco un niño bueno, chiquito. Niño bueno, tierno. Niños no, lo hicieron súper bien esa exposición. Como siempre, ustedes siempre lo hacen bien. Muchas gracias. Mil Muchas gracias, gracias a doctores. todos. Nos vemos la próxima semana. Para la próxima. Chao.